Su punto de vista empieza a escucharse. A partir de este momento, usted tiene una cita con la realidad de nuestro país. Todos los jueves, de 6 de la tarde a 7 de la noche. Le acompañan los periodistas Ana Vega y Carlos Garro con sus invitados especiales, quienes le informan sobre los temas más importantes que acontecen en el campo político, económico, social y cultural de Costa Rica. Por este su canal, Canal 54 y la 1360 AM. Bienvenidos. Su punto de vista empieza ya. ¿Qué tal, Costa Rica? Bienvenidos a un espacio más de opinión, como siempre todos los jueves de 6 de la tarde a 7 de la noche, con repetición los días sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde por su canal de TV Plus, donde siempre tocamos temas de la realidad de nuestro país, temas de actualidad, temas que tienen que ver con los intereses que nos benefician o nos pueden afectar eventualmente tanto a usted como a mí. Hoy venimos a hablar de un asunto que se las trae, que directamente afecta a todo el sector público de trabajadores de nuestro país, pero indirectamente tiene un efecto rebote al resto de asalariados a nivel nacional. ¿A qué nos referimos? Nos referimos al proyecto de ley que el gobierno de la República de don Carlos Alvarado está proponiendo a la corriente legislativa y que durante esta semana lo convocó para que sea conocido en sesiones extraordinarias, en el que se pretende establecer un salario único para todos los empleados públicos de nuestro país. Empleo público le llaman a este proyecto de ley, pero no creen que es que van a crear más puestos de trabajo dentro del empleo público. Y en realidad no es así. Lo que se pretende hacer es establecer parámetros generales de salarios dependiendo de las distintas ocupaciones que tengan los trabajadores en el empleo público. Por ejemplo, que un chofer gane lo mismo en todas las instituciones del gobierno centralizado y descentralizado, y no que en unas ganen más y que en otras tenga un salario menor. Por ejemplo, que lo mismo ocurra con un licenciado, con un máster, con un misceláneo, que haya una equiparación en todas las instituciones públicas de este país. Según dice el gobierno, esto con el afán de evitar excesos. Parece que hay instituciones donde se gana bien y otras muy mal. Pero también se menciona que todo esto es parte de una estrategia económica para disminuir los gastos del Estado. Se piensa que tal vez dentro de unos 10, 15 o 20 años el país podría estarse ahorrando alrededor de unos 50.000 o 60.000 millones de colones con las medidas que se pretenden aprobar en el Congreso de la República. Inclusive yo he escuchado números aún más altos de esos, donde podría estarse pensando de varios cientos de millones de dólares que el Estado costarricense podría disminuir en la inversión en salarios tomando ese tipo de políticas. Es por eso que hoy hemos invitado a alguien que conoce del tema, que es un especialista. Hoy me acompaña el licenciado Javier Gamboa Calderón. Él es abogado, profesor universitario y por varios años formó parte del Consejo Nacional de Salarios del Ministerio de Trabajo. Y según me comentaba Javier, ¿verdad?, fuera de cámaras, este es un tema que se viene, como se dice en el argot popular, peloteando desde hace mucho tiempo, que se viene analizando, se viene estudiando, aunque pues siempre han habido tesis distintas. Ha faltado que alguien le ponga la cascabel al gato, que tome la decisión, que dé el primer paso y ver de ahí para adelante qué podría salir. Licenciado, bienvenido, un gusto tenerlo por acá. Gracias, don Carlos, y primero que nada un cordial saludo a todos los televidentes. Muchísimas gracias por hacerme partícipe de este programa de opinión. Efectivamente es un tema bastante complejo, bastante complicado. Yo estuve por 8 años en el Consejo Nacional de Salarios, fui presidente del Consejo durante 2 periodos y efectivamente es un tema que se viene discutiendo sobre la necesidad de implementar una política de salarios en el sector público. Mucho se ha dicho sobre esto,
Ahora hay una iniciativa que plantea este gobierno, pero yo quisiera ver el cómo, porque es un tema que hay que tratar con muchísima cautela y donde hay una serie de consideraciones importantes que hacer, donde existen, Carlos, también una serie de mitos alrededor de este tema. Y me parece a mí que cuando se habla de eso, porque este proyecto de ley es parte de la reforma del Estado que se está planteando. Entonces a veces hay y yo siento que hay tal vez en la psiquis colectiva del costarricense, una idea un poco equivocada sobre el tema del sector público de Costa Rica y de los salarios del sector público. Me parece que hay que tomar políticas que tiendan a ordenar, porque efectivamente se dan algunas cosas que no deben de darse, pero vamos a tener que ir ahí analizando las situaciones conforme, las vamos discutiendo para ir entendiendo algunas cosas que son necesarias entender como preámbulo a entrar a una discusión de este tipo. Yo quiero aclararle a los televidentes y a los radioyentes, porque este espacio también se transmite en Radio Victoria y en la 1360 en amplitud modulada. Yo quiero aclarar que este va a ser un primer programa sobre este tema de muchos más que pensamos realizar. Queremos traer a los sindicalistas, queremos traer a la gente del gobierno, queremos traer a los diputados y los vamos a traer para que opinen sobre esto. Yo pienso que es importante que las discusiones se den, hay que tomarse el tiempo y el espacio para discutir, para analizar, pero también hay que comprender que el gobierno tiene que tomar decisiones y el país tiene que tomar decisiones. Tal vez para ir entrando un poco sobre esto que usted nos apunta, licenciado Javier Gamboa, como mitos o errores o excesos de los que usted nos habla. Vamos a ver, el gobierno dice que hay un desorden. En unas instituciones se les paga a unos trabajadores por hacer las mismas funciones un salario y en otras otro salario, a veces más o a veces menos, y que eso es injusto, es inconveniente e inclusive, decía por ahí la ministra Pilar Garrido, es inconstitucional porque supuestamente por las mismas labores a todos se nos debe pagar de igual forma, establece la Constitución política. En contraposición, los sindicalistas y los sectores que organizan el empleo público manifiestan que lo que se pretende es precarizar. Es una palabra que utilizan constantemente. Precarizar al trabajador público, el salario público, el empleo público. Durante esos 8 años que usted trabajó en el Consejo Nacional de Salarios, ¿qué vieron? ¿Y a qué conclusiones llegaron? ¿Con qué se encontraron? ¿Qué hay de cierto de lo que ambos sectores opuestos, estos polos, ¿verdad? Tanto gobierno como sindicatos, qué hay de cierto de lo que dicen? Bueno, lo primero que creo que tenemos que entender es que el tamaño del aparato estatal del sector público en Costa Rica desde el punto de vista de empleo está entre los promedios de los países de la OCDE. Es decir, aquí el tamaño del aparato estatal es de un 13,5, un 14% aproximadamente, lo cual es un mito decir que es exagerado. Ese es el primer mito. Ese es el primer mito. Que hay que recortar, que hay que disminuir, porque como usted bien apunta, por ahí se menciona de que se empieza con esto, pero se pretende también fusionar instituciones y tomando la decisión de la fusión de instituciones, reducir el tamaño del Estado, porque también se habla que hay duplicidad de funciones en la administración pública costarricense. Una cosa muy distinta es que efectivamente en sectores como cultura, el sector social, existen instituciones que realizan o hay duplicidad de funciones. ¿Y sí las hay? Sí, claro que las hay, y precisamente este proyecto general de reforma del Estado incluye la posibilidad de refundir estas instituciones, ¿verdad? Por aquella duplicidad de funciones que se dan, pero
esto tiene que hacerse evidentemente bajo un análisis serio de la situación para que no se impacte ni a los beneficiarios ni los programas sociales. Ahora, le decía yo a usted sobre el tamaño del Estado. Vea, le puedo dar ejemplos. En la OCDE hay países que el tamaño del aparato estatal es en materia laboral del 20, del 22, del 30 inclusive. O sea, le puedo hablar de países nórdicos como Suecia y Dinamarca, que andan en el orden del 30%. Bueno, evidentemente son países con una contraprestación social muy importante, ¿verdad? Pero también le puedo dar un ejemplo. Uno que tiene más pequeño el aparato estatal, Guatemala, al orden del 10%. Bueno, pero ¿cuáles son los problemas de Guatemala? No hay educadores. Emigra la gente a buscar oportunidades porque no puede formarse, porque no puede salir adelante. Y así le puedo citar otros ejemplos. O sea, entonces tiene que haber un balance. Me parece que en el caso costarricense se ha hecho una apuesta importante por la cuestión de la educación, entonces, y de la seguridad. Entonces, yo siento que de acuerdo, y para esto usamos elementos objetivos, como son el comparar, y me parece que el tamaño del Estado costarricense es un mito decir que es gigantesco, no. Ahora, que hay que ser eficiente, que hay que a lo mejor fusionar instituciones, y que eso va a redundar en una situación de crecimiento o de crecimiento digamos, del aparato público, va a ser mínimo. O sea, eso no va a ser relevante. Lo que sí es buscar eficiencia en la utilización de los recursos. Y ahora veremos cómo, en realidad, el problema de este país no tiene que ver con los salarios del sector público. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con otras cosas, como por ejemplo un tema de recaudación. Y le voy a citar ejemplos, don Carlos. Me permite yo buscar, por ejemplo, los salarios del sector público, del gobierno central. Resulta que entre las personas que ganan de 500 a 553.000, de 500 a 550.000 colones, hay 65.993 trabajadores del sector público, que es casi el 40%. De 250 a 300.000 hay 14.255. En el gobierno centralizado. En el gobierno, correcto, en el sector público. De 300 a 350.000, 16.562 personas. Le digo, más de 1 millón de colones, 194 personas. Más de 2 millones, 77 personas. Más de 3 millones, 105 personas. Más de 5 millones, 49. Y más de 6 millones, 1. Que es la señora de la Contraloría General de la República. Entonces, si hacemos un análisis objetivo, vemos que la gran mayoría del sector público, de los empleados del sector público, no tienen grandes salarios. O sea, estamos hablando de una inmensa masa de trabajadores. ¿Esos datos tuyos incluyen los pluses salariales? Sí, correcto. Ahora, bien, vea usted lo que pasa. El problema se viene dando aquí desde hace muchísimos años, porque la base del salario, y esto está sucediendo hoy día en la administración pública, o sea, la base salarial de una persona, chofer, oficinista, está por debajo del salario mínimo de ley. Es decir, está por debajo del salario mínimo que establece para esa profesión el Consejo Nacional de Salarios, y que nadie debería ganar menos de ese salario. Entonces, esta situación hace que se reinventen, ¿verdad? O se inventen algunos mecanismos para poder subir los salarios, de manera tal de que las personas, al final, por su remuneración, tengan un salario equiparable, ¿verdad? Pero el problema es que erróneamente se hizo mediante mecanismos de incentivos, como son, por ejemplo, las anualidades,
y no sobre la base del salario. O sea, ¿qué es lo correcto? Que la base salarial de una persona esté en el mínimo de ley. Y entonces yo no tengo que estarme inventando pluses ni cosas salariales para que estas personas puedan ganar un salario que les sea, digamos, adecuado para las funciones que realizan. Y además, si vea, le digo otros datos interesantes. Las anualidades andan en el promedio del 2,1, 2,5%. Únicamente el sector médico tiene anualidades del 5% y las enfermeras del 3,5%. Pero estos incentivos fueron creados por leyes que hicieron los diputados en la Asamblea. Es decir, esos son problemas que se van acumulando y van haciendo, y no acumulando, o sea, van generando salarios que entonces vemos exorbitantes, ¿verdad? Pero en realidad la gran media del sector público tiene anualidades del 2%. Bien, vamos a ir a la pausa porque luego del corte vamos a continuar analizando este tema, lo que tiene que ver con una política de empleo público en el estado costarricense, un proyecto de ley que se presentó esta semana al Congreso de la República y que hoy estamos analizando con alguien que sabe del tema, con un especialista, alguien quien es abogado, pero también es profesor universitario, pero además durante 8 años ocupó el cargo de miembro de, eso es una junta directiva, ¿verdad? El Consejo Nacional de Salarios, órgano tripartito, quien correcto. Inclusive fue presidente del Consejo Nacional de Salarios, el licenciado Javier Gamboa Calderón. Vamos a ir a la pausa y ya casi continuamos. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio, más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-123-4567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. Ay, ¿cómo llegué aquí? Aquí todos juntos y revueltos. Uy, ni que te fueras a quebrar. Mira quién habla, el más cuadrado. Yo solo ando aquí, de viaje perdido. Tranquilos, tranquilos. Ahorita los ponen a todos en su lugar. Shh, shh. Ahí viene alguien. Aquí los dejo. Voy para el azul, cuidado, voy también. No, ahí no, en el verde. Tan fácil como reducir, separar y reciclar.